Aunque GTA empezó en 2D, la esencia no ha cambiado. Al final, siempre acaba persiguiéndote la poli. Grand Theft Auto no solo es un videojuego, es un fenómeno cultural, pero pocos saben que todo comenzó como un pequeño proyecto de un estudio escocés que ni siquiera planeaba crear un juego sobre delincuentes. ¿Cómo pasó de ser un juego en 2D con gráficos básicos a revolucionar la industria del entretenimiento? Hoy te lo cuento aquí. En los años 90, la industria de los videojuegos estaba viviendo una explosión creativa. Mientras los jugadores exploraban mundos en 3D en juegos como Super Mario 64, otros apostaban por experiencias más oscuras y reales. Fue en este ambiente donde DMA Design, un pequeño estudio en Dundee, Escocia, dio vida al primer Grand Theft Auto. En este vídeo vamos a explorar cómo empezó GTA, desde sus comienzos en 2D, pasando por su salto a los gráficos 3D con GTA 3, hasta la consolidación de la saga con Vice City. Veremos cómo Rockstar Games redefinió lo que un videojuego podía ser y sentó las bases de un puto imperio. ¡Comencemos! Todo comenzó con DMA Design, un estudio conocido por su éxito con Lemmings. En 1995 estaban trabajando en un proyecto llamado Race and Chase, un juego de policías y ladrones donde el jugador podía elegir entre atrapar a los criminales o ser uno de ellos. Sin embargo, un error inesperado en la programación hizo que los policías se volvieran increíblemente agresivos y el caos generado se convirtió en el alma del juego. La idea original era mucho más simple, pero los desarrolladores notaron que los jugadores disfrutaban cuando rompían las reglas y se generaba el caos. Así nació el núcleo de GTA, libertad total para liarla. En 1997 llegó el primer Grand Theft Auto, con gráficos en 2D y una perspectiva aérea. Su propuesta era sencilla pero innovadora. Podías explorar una ciudad entera, robar coches y completar misiones criminales. Era una fórmula nunca antes vista, donde el jugador tenía total libertad para decidir cómo jugar. El juego fue polémico desde el principio. En algunos países intentaron prohibirlo, lo que irónicamente lo hizo más popular. El escándalo lo convirtió en un éxito inesperado. DMA Design logró crear algo único, pero este solo era el comienzo. Con un presupuesto limitado y tecnología sencilla, pusieron en marcha una franquicia que cambiaría la industria para siempre. 2 años después, en 1999, Grand Theft Auto 2 llegó con una propuesta más pulida. Aunque seguía manteniendo la perspectiva aérea, el juego introdujo un sistema de bandas que añadía estrategia. Podías elegir a quién apoyar y a quién traicionar, algo que sería clave en futuras entregas. Alguno me entenderá. La estética también cambió, adoptando un estilo más urbano y futurista. Además, GTA 2 mejoró significativamente las mecánicas del juego, haciendo que las misiones fueran más dinámicas y los personajes más memorables. Pero en estos primeros pasos en 2D eran solo el principio. En 2001, Rockstar Games decidió llevar a Grand Theft Auto a un nivel completamente nuevo con GTA 3. La saga dejó atrás la vista aérea para convertirse en un juego en 3D, con una cámara en tercera persona. Esto no solo cambió la franquicia, sino que revolucionó el género sandbox tal como lo conocemos. El desarrollo de GTA 3 no fue sencillo. Rockstar apostó por crear un mundo abierto completamente tridimensional con una ciudad llena de vida, algo que en aquel momento era prácticamente inédito. Una de las grandes innovaciones fue la introducción de actores para las voces de los personajes. Esto dio un nivel de realismo y profundidad que ningún otro juego de la época tenía. Liberty City, inspirada en New York, fue el verdadero protagonista de GTA 3. Por primera vez, los jugadores podían explorar una ciudad abierta con peatones, tráfico y una atmósfera única. Cada rincón parecía tener vida propia. No solo era un escenario, era un mundo interactivo. Podías robar cualquier coche que vieras, interactuar con personajes secundarios o simplemente pasear por las calles. Era una experiencia completamente nueva para los jugadores de la época. La ciudad no solo se sentía real, también reaccionaba a tus acciones. Si causabas caos, la policía te perseguía. Si escapabas, sentías la adrenalina de haberlo logrado. Más allá del mundo abierto, GTA 3 destacó por su narrativa. Por primera vez, la saga incluyó una historia profunda y con personajes como Cloud, el protagonista silencioso, y Catalina, la antagonista traicionera. Esto dio un sentido de propósito al caos que podía generar. Sin embargo, lo que realmente definió a GTA 3 fue la libertad. Podías seguir las misiones principales para avanzar en la historia o hacer lo que te diera la gana y reventarlo todo. Este balance entre estructura y libertad marcó un antes y un después en el diseño de videojuegos. Con GTA 3, Rockstar se hizo de oro. Nah, broma. Con GTA 3, Rockstar había establecido un nuevo estándar, pero lo mejor aún estaba por llegar. Al año siguiente lanzaron Vice City y se hicieron de oro. No, broma. Al año siguiente lanzaron Vice City, una entrega que llevaría la franquicia a un nivel completamente nueva. Esta entrega no solo consolidó la saga como un fenómeno global, sino que se convirtió en un tributo a la década de los 80. Vice City tomó inspiración directa de Miami y las películas como Scarface. Su ambientación
ambientación retro, con luces de neón, coches deportivos y playas paradisíacas, transportaba a los jugadores a una era de lujo y peligro. A diferencia de Cloud en GTA 3, Tommy Vercetti tenía una personalidad arrolladora. Interpretado por Ray Liotta, Tommy era un mafioso con ambición y astucia, pero también con un sentido del humor ácido que conectó de inmediato con los jugadores. La historia de Tommy comienza con una traición. Tras salir de prisión, lo envían a Vice City para un negocio que sale mal. A partir de ahí, su objetivo es recuperar lo perdido y construir su propio imperio. Tommy no solo era un personaje, era un reflejo del espíritu de la época, ambición desmedida, lealtad derrota y el constante deseo de tener más. Uno de los grandes aciertos de Vice City fue su banda sonora. Las estaciones de radio del juego incluían clásicos de los 80, desde pop y rock hasta música disco. Cada canción era un viaje al pasado. ¿Sabías que Rockstar gastó una fortuna en licencias para las canciones? Esto permitió incluir temas icónicos como Billie Jeans de Michael Jackson. La música no era solo un acompañamiento, era parte esencial de la experiencia. La ciudad estaba viva. Podías caminar por un club nocturno lleno de luces, escuchar el ruido de las olas mientras conducías por la costa o ver cómo los gángsteres se enfrentaban en callejones oscuros. Las misiones de Vice City eran variadas y llenas de acción, desde atracar un banco hasta volar con helicópteros de juguete. Cada misión ofrecía algo único, pero más allá de las misiones, algunos momentos se quedaron en la memoria de los jugadores. La toma de la mansión de Ricardo Díaz, las carreras en los muelles y por supuesto los épicos enfrentamientos en el club nocturno Malibú. Vice City no era solo un juego, era una película interactiva en la que tú eras el protagonista. Con Vice City, Rockstar no solo consolidó su fórmula, sino que también demostró que los videojuegos podían ser experiencias narrativas tan memorables como las mejores películas de Hollywood. Pero lo mejor estaba por venir. En 2004 apareció lo mejor que podía aparecer. San Andreas cambiaría las reglas del juego. Juegazo. Llevó la saga a una escala nunca antes vista. Dejaron atrás las ciudades individuales para presentar un estado entero, con 3 metrópolis: Los Santos, San Fierro y Las Venturas, cada una con su propia personalidad y referencia clara a Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. San Andreas no solo era un juego, era la hostia, era un mundo en sí mismo, desde las zonas rurales hasta los casinos de lujo. Cada rincón del mapa estaba diseñado para sorprender y entretener. Carl Johnson, conocido como CJ, fue el protagonista de esta entrega. Su historia comienza con un regreso forzado a Los Santos tras la muerte de su madre, pero lo que parecía un simple ajuste de cuenta se convierte en una historia épica de traición, redención y poder. Por primera vez, un juego de GTA abordó temas sociales y políticos: corrupción policial, racismo, pandillas y desigualdad. San Andrés no solo entretenía, también hacía reflexionar. CJ no estaba solo en esta aventura. Personajes como Big Smoke, Ryder y Sweet añadieron drama, humor y en ocasiones dolor a la historia. Pero San Andreas no solo destacó por su historia, sino por las opciones de personalización y las nuevas mecánicas que introdujo. Podías cambiar el físico de CJ. Si comías demasiado, engordabas. Si entrenabas, ganabas músculo. Cada decisión afectaba la forma en que los demás personajes te trataban. Además, las actividades eran casi infinitas. Carreras de bicicleta, apuesta en casino, pilotar aviones o simplemente pasear por las montañas. Era un juego donde la libertad era absoluta. San Andreas redefinió lo que significaba un juego de mundo abierto, dándole a los jugadores un nivel de control nunca antes visto. Con San Andreas, Rockstar llevó a la saga GTA a la cima. Fue un éxito comercial y un fenómeno cultural, pero San Andreas no solo marcó una generación de jugadores, también influenció a toda la industria, estableciendo un estándar que pocos juegos han logrado igualar. Y así llegamos al cierre de esta primera etapa de GTA. Rockstar no dejó de romper barreras, pero la historia no termina aquí. En la segunda parte exploraremos cómo GTA 4 y GTA 5 llevaron a la saga a nuevas alturas y revolucionaron la industria de los videojuegos una vez más. Así que no os perdáis la segunda parte. ¡Chao!